de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. Día 6. Lo que ha hecho el Cordero. Nos colocamos en pie para poder orar. Cariñoso Dios y bondadoso Padre, es un momento especial de que venimos a buscarte. Sé que estás aquí entre de nosotros. Queremos que nos pueda dar tu Santo Espíritu, que pueda mover en cada uno de nuestros corazones y que puedas traer a los amigos y a los hermanos que vienen en camino y que puedan llegar por bien y que puedan conseguir un lugar donde aparcar sus vehículos, sus coches. Te damos gracias por tus bondades y tu amor, permitirnos un día más de vida en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos de presentar el tema número 6 de esta noche. El texto bíblico aparece en Apocalipsis capítulo número 5, del versículo 7 hasta el versículo 14, para que lo tengan allí a mano. Apocalipsis 5, del 7 al 14. Vamos a leer el versículo número 12, donde empieza diciendo que decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 características interesantes de ese pasaje. Bien, en esta noche vamos a presentar el tema 6, que lleva como título Lo que ha hecho el Cordero. Y dejamos ya con el pastor Duniel para que nos ayude en ese tema de esta noche. Bien, buenas tardes, vengan todos. ¿Cómo nos sentimos? Bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Recordemos que gloria ¿a quién? Gloria al Cordero. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, un saludo tengan todos los hermanos acá presentes. Nos sentimos muy contentos, muy felices de poder estar, como decía el hermano, en el tema número 6 de esta gran campaña que lleva por título a sí mismo, como hemos dicho todos al unísono, al Cordero Gloria. Y como bien él decía, es un título bien especial, Lo que ha hecho el Cordero. Antes de poder adentrarnos, quisiera saludar a todas las iglesias de este distrito de Tenerife, porque sé que no solamente están participando acá en esta conferencia aquellos que estamos aquí, en la comodidad de este lugar, ¿no? Sino que también sabemos que hay un gran número de hermanos nuestros que en su casa, en la habitación donde se encuentran, pues también nos están siguiendo. Y un saludo desde acá, bien caluroso del cielo para ti, que me estás mirando. Y bueno, pues llegó un momento bien especial de poder abrir la palabra de nuestro Dios. Y antes de hacerlo, vamos a pedirle al cielo, o sea, subir al cielo en oración, para que sea Él quien pueda conducir el estudio de esta tarde, ¿verdad? Oramos. Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque en Jesús hallamos el Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que no lo merecemos. Y el solo hecho de reconocerlo, te damos gracias porque sabemos que es una acción divina en nosotros, en nuestros corazones. Porque el reconocimiento, la humillación, el arrepentimiento, aunque se manifiesta en nosotros, sabemos que es impulsado también por ti, a través de tu Espíritu. Y es a ese Espíritu que también, Señor Dios, invocamos ahora de manera muy especial, para que Él pueda iluminar nuestras mentes y que al abrir tu palabra pueda ser esta entendible, Señor. Y no solo entendible, sino también que nos ayude para ponerlo en práctica, para amar más a ese Cordero, para permitir que ese Cordero pues obre en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Ahora, Señor, sí, abrimos tu palabra con tu bendición. En el nombre de Jesús, el Cordero Divino. Amén y amén. Mis amados, ayer estudiamos el tema número 5, un tema que estuvimos abordando el mismo capítulo que hoy vamos a darle continuidad. Ayer solamente nos concentramos en los versículos de este capítulo que corren desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y yo no sé, aquellos que pudieron participar, aquellos que vinieron ayer o aquellos que me siguieron por las redes sociales, si recuerdan que en los primeros 6 versículos de este capítulo, que ayer hablábamos que es el cuarto evento de una serie de 6 eventos de la salvación con respecto a Cristo. Este es el cuarto, que tiene que ver con la entronización de Cristo cuando asciende al cielo después que muere y resucita por supuesto. Vemos que en ese marco de esa adoración celestial, en ese contexto de entronización donde Jesús inaugura ese ministerio en el cielo, y a la misma vez también hay un derramamiento con poder de lo que nosotros conocemos como la lluvia temprana, que es el Espíritu Santo descendiendo, y está registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 2, allí con esos discípulos reunidos en aquel aposento alto. O sea, en la historia temprana de la iglesia se manifestó esto con poder allí, ese descenso del Espíritu Santo, y vimos que realmente hay un canto, una adoración donde la palabra clave era digno. Y ayer estudiábamos y decíamos que Jesús era el único digno de abrir el libro sellado con los 7 sellos, porque el término digno es una referencia a alguien que ha hecho una conquista, un triunfo antes, y que entonces es digno de ocupar un cargo. Y por eso es que Jesús ocupa nuevamente el trono a la derecha del Padre, porque había hecho una conquista. ¿Se recuerdan cuál? La conquista del ser humano. El plan de la salvación se había logrado en la cruz, y ahora Cristo, con notas de triunfo, enseña el trofeo de la victoria lograda a través de su sangre. Pero no solo vimos eso, vimos que también ese cordero es digno porque también es un león. Y como león pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Además de eso, vimos que es la raíz ¿de quién? De David. Y significa eso que su reino no tiene fin. David en su genealogía fue cortada, pero salió una raíz, Cristo, de esa genealogía, e iba a instalar un reino que no tendría fin como el de David, sino que iba a ser eterno. Y por último vimos a un corderito. ¿Se recuerdan que hablamos que en Apocalipsis Juan toca el término más bien no de cordero, como él lo tocó o como él lo trató, para que me puedan entender mejor, en el Evangelio de él, en su Evangelio de Juan en el capítulo 1, sino que realmente cambia la palabra en el Apocalipsis y emplea 28 veces el término corderito para referirse a Jesús, como una indicación en un libro que está en el contexto de una iglesia que está siendo perseguida y que necesita de ánimo, de aliento, de aquellas palabras, decirte: tú no estás solo, yo estoy peleando en favor tuyo, y no solo tú, sino las iglesias, por el futuro hasta la venida del Señor Jesús y más allá. Mis hermanos, es el toque que nos dice: para Dios solo basta un diminutivo para pelear la batalla y ganarla. Solo en Dios un diminutivo, un corderito, logra la victoria ante las grandes bestias del Apocalipsis, ante el dragón que es Satanás, que quiere agobiarte a ti y también quiere agobiarme a mí. Hoy vamos a estar viendo en los versículos del 7 al 14 3 cosas que logra ahora Cristo, ya no como león, ya no como la raíz de David,
sino más bien en la tercera y última dimensión que ayer lo vimos como corderito inmolado. Logra tres cosas. Y es un placer para mí, es un gusto poder abrir la palabra de Dios y leer, hermanos, el texto. Dice así la palabra de Dios: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, allí en una coral de 28 voces, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de ¿quiénes? De los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos ha, ¿qué dice? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes, y también pudiéramos decir la misma fórmula, ¿no? Y también nos has hecho para nuestro Dios sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mis amados, 3 aspectos de ese corderito inmolado. El primero, ¿qué dice ahí? Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has redimido para Dios. Primera acción del corderito inmolado. Nos has redimido. Pero saben, antes de entrar a estudiar una vez más en esta semana, porque en la Iglesia del Sur, creo que en el segundo tema hablamos un poco sobre la redención, el término redención, y hoy vamos a volverlo a hablar porque aparece nuevamente en este texto. Saben ustedes que antes de entrar allí a analizar un poco el término de redención, vamos a ver un poquito otro término, el término inmolado, que creo que le da fuerza también al pasaje, porque el corderito es inmolado, y el verbo inmolado acá tiene la fuerza de fuiste inmolado, significa inmolar, significa cortar por la garganta, sesgar el cuello, varios significados que tiene este verbo inmolar. Y llama la atención que no solo aparece, Juan lo trata aquí en este versículo, sino que también no solo aparece en el versículo 6, aparece en el 9, pero también aparece en el 12 cuando dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. Yo creo que el término inmolado y digno como cordero se usan indistintivamente en este capítulo. Se usan múltiples de veces, porque creo que ese es el énfasis que Dios le muestra en esa visión a Juan. Mis amados, pero llama la atención desde cuándo fue este cordero inmolado, y el mismo Juan se le presentó en el capítulo 13 y en el versículo 8. En el capítulo 13, versículo 8 del libro de Apocalipsis, noten ustedes, en un capítulo donde somos muy expertos en entender las profecías acá de las 2 bestias del Apocalipsis 13, pero bueno, no es nuestro tema de esta noche. Pero allí en el versículo 8, 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ya en el capítulo 13 a Juan se le muestra desde cuándo fue inmolado ese Cordero. Y dice: desde el principio del mundo. Y es un término que más bien denota, cuando dice principio del mundo, está diciendo desde la eternidad pasada, o sea, un tiempo
en esa eternidad pasada donde el Cordero se decide ya como inmolado. Oh, mis amados, qué bueno es saber que Dios trazó el plan de la salvación desde antemano. A Dios no le tomó de sorpresa la caída del hombre. Ya Dios sabía que si el hombre fallaba un día, y lo sabía porque es Dios, conoce el futuro, pero ya Él tenía trazado un plan desde las edades eternas del pasado para salvar al hombre. Qué maravilloso es Dios. Alabado y glorificado sea Dios. Alabado y glorificado sea el Cordero de Dios. Porque es un Dios organizado que trabaja mancomunadamente con la divinidad, con cada miembro de la divinidad, para haber trazado un plan perfecto en favor del ser humano que no lo merece. Porque nos has redimido para Dios. Tu sangre nos ha redimido. Mis amados, realmente en los manuscritos más antiguos la expresión que tiene más fuerza realmente, es verdad que es así, es la expresión y con tu sangre has redimido para Dios. Y saben ustedes que este término redimido, agorazo, significa y viene más bien del lenguaje de la compra de un mercado. Bueno, tanto es así que el verbo agorazo viene de otro que era como se le ponía a los mercados. El mercado agorazo. El mercado ágora. Porque de ahí viene. No sé si recuerdan ustedes en Hechos 17 que Pablo da un sermón en el ágora. Porque viene la palabra agorazo, mercado. Porque la idea es la idea de una compra. En los mercados, hermanos, de aquellas épocas, servían para comprar y vender los bienes o de bienes, reuniones sociales y políticas y hasta discursos religiosos, como les acabo de decir, que lo vemos allí en Hechos 17. En los mercados era donde se solía poner allí a un esclavo, se colocaba un esclavo y entonces se subastaba la libertad, y aquel que venía, el redentor como se le conocía, pagaba un precio, efectuaba una compra, de tal modo que al efectuar la compra aquel esclavo era libre. O sea, él lo compraba y después lo dejaba libre. Y esa es la idea que se está manejando precisamente en estos versículos. Por eso el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, él dijo: habéis sido comprado por precio. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, habló y escribió lo siguiente: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, mis hermanos, qué bueno saber que tenemos a un Dios que, alabado y glorificado sea su nombre, porque Él nos ha redimido para Dios. La primera acción de este cordero inmolado, de este corderito inmolado, es redimirnos para Dios. Jesús efectuó una compra. Nosotros teníamos incapacidad moral para cumplir la voluntad de Dios.
nosotros teníamos una condición legal de culpabilidad ante la justicia divina. Y nosotros, como consecuencia de todo esto, recibiríamos entonces la muerte eterna. En esta semana hablamos de que el lenguaje de la compra, de la redención, no es más que ver a un Jesús que da su vida por nosotros. Que la muerte que a nosotros nos tocaba por desobediencia, oh hermanos, fue a tratar sobre Él para Él darnos su vida y la vida eterna. No me canso de enseñar esto. Quizás para los miembros de iglesia ya estamos cansados de oír lo mismo. Pero es que no va a transformar un corazón humano otro mensaje que no sea la cruz del Calvario, que no sea este. Y realmente cuando lo estudiamos, realmente cuando profundizamos en él, cuando se levanta el Cordero en nuestra vista, no puede haber otra gratitud en nuestros corazones, hermanos. Y el resultado no puede ser otro que el milagro de la transformación. El texto de esta porción en esta oración termina una vez más diciendo: para Dios, porque Él nos ha redimido para Dios. Y en esta semana vimos que realmente cuando hablamos de la conquista de Jesús del corazón humano, oh mis amados, qué bueno es saber que aquí vemos un beneficio bien grande para nosotros. Nosotros los seres humanos somos beneficiados con eso. Pero en esta semana también, estudiando la historia de Abraham, ¿se recuerdan? Dios se proveerá de cordero. Si nos unimos con esta expresión, hemos sido redimidos para Dios. El para Dios una vez más refuerza también que Dios es, pudiéramos decir, no es una locura decirlo, el mayor beneficiado en conquistar al hombre. ¿Somos nosotros beneficiados en la conquista? Pues claro, es la salvación. Estábamos muertos al pecado, pero ahora Dios nos da vida eterna. Pero cuando yo te digo Dios es el mayor beneficiado, es porque, hermano, el Dios nuestro es un Dios que nos ama, te ama a ti, me ama a mí. ¿Saben por qué? Porque el pecado trajo esa separación hacia Dios. Y ahora Dios, a través de Cristo, logra nuevamente conquistar lo que había perdido. ¿Y qué perdió? El objeto de su mayor amor, tú y yo, el ser humano. Por eso ahora Él dice: yo soy el mayor beneficiado, porque ahora yo tengo lo que yo había perdido, lo que más amo. Y yo no sé si hoy yo estoy hablándole a alguien aquí en esta noche que ni siquiera se atreve a levantar los ojos cuando le hablan a su rostro, porque le da vergüenza, porque siente que su vida está perdida, o porque no vale nada, no tiene valía. Yo quiero decirte que si aquí el texto está diciendo para Dios como mayor beneficiario, es porque tú eres importante para Él. Amén. Eres importante para Él. Tú que me miras en la habitación donde estás, no sé, eres importante para Dios. Eres el mayor objeto de su amor. Mis amados, pero el texto no solo dice porque nos ha redimido para Dios. Sigue diciendo el versículo 10 y ahora dice: y nos has, otra vez la misma fórmula, la parte verbal, nos has hecho para nuestro Dios, nuevamente, nuestro Dios, reyes. Ahora mira, qué Dios más lindo tú y yo tenemos. No solo nos redime, sino que una vez que somos redimidos, ahora viene el texto y dice: y ahora te voy a hacer rey también.
puedes imaginar esto, hermano, qué lindo. De donde Dios nos tomó y ahora donde Dios nos coloca. Somos considerados ante el cielo ahora reyes. Usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Yo siempre he entendido que el rey es Dios. Si usted hubiera dicho somos príncipes, está bien por el camino, pero el texto no dice príncipe. El texto dice que somos ¿qué? Reyes también. Y saben ustedes, es verdad que la mejor expresión según los manuscritos antiguos es: y has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Es verdad que dice reino, pero la palabra puede también usarse indistintamente con el término reino, porque dice reinarán sobre la tierra. Y si dice que reinarán sobre la tierra, ¿quiénes son los que reinan sobre la tierra? Los reyes. Por lo tanto, tú y yo somos ¿qué? Reyes. Es por eso, hermano, que en Lucas capítulo 22, y me complazco en leer para ustedes este texto. Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. Y en el 29 y 30 dice lo siguiente: y yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. ¿Y saben por qué aquí se nos da la característica de reyes? Porque, como bien dice 1 Corintios 6:3, dice que los santos juzgarán aún a los ángeles. Porque la expresión rey aquí está en el sentido de juzgar, porque el término hace referencia al emperador romano que usaba su cargo para juzgar. O sea, compartiremos un reino porque compartiremos también un juicio donde juzgaremos aún a los ángeles malos, por supuesto, a los ángeles que están del lado de Satanás. Mis hermanos, y Apocalipsis, volviendo al libro de Apocalipsis, ahora el capítulo 3, versículo 21, refuerza también esta idea cuando dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo te pregunto, ¿quién se sienta en un trono si no es el rey? Pero aún más, ahora viene el texto bomba, pudiéramos decir así decimos los cubanos, el texto bomba, el texto clave, el texto que realza lo que estamos diciendo. En Apocalipsis capítulo 19 Jesús viene montado en un caballo blanco. Y en Apocalipsis 19 no es más que en símbolos la venida del Señor que viene para conquistar. Y un letrero le identifica: Rey, Rey de Reyes y Señor. Ya te has preguntado alguna vez por qué Rey de Reyes. Porque Él es el Rey. Pero ¿quiénes son los reyes? Nosotros. Por lo tanto, Él es el Señor. ¿Y quiénes son los señores? Nosotros. Y eso nos dice algo, hermano, que tenemos un Dios que nos tomó de ahí, de vestiduras harapientas, como decíamos en esta semana. Nos tomó de ahí, de lo inservible, y ahora nos coloca en un lugar, en una posición inclusive semejante a la que ocupa el mismo Cristo. Se sientan en mi trono, juzgan como yo juzgo. Oh, hermano, yo creo que es mucho lo que ha hecho Dios por nosotros. Amén. Y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Saben,
Esto como que, de que somos reyes, me suena como a la historia de Mark Twain, aquella novela escrita, El Príncipe y el Mendigo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Es la historia de dos niños idénticos en apariencia, pero de orígenes distintos. Tom Canty, un mendigo de Londres, y el príncipe Eduardo, hijo del rey Enrique VIII. Ahí está, intercambian accidentalmente roles, lo que les permite vivir la vida del otro y experimentar en carne propia las injusticias y los privilegios respectivos de las condiciones sociales de cada lado. Si tomamos esta historia y la aplicamos un poco a nosotros, a lo que Cristo hizo a nosotros, vemos un paralelismo profundo. Así como el príncipe dejó su trono y se confundió con un mendigo para entender y redimir su realidad, Cristo, siendo Rey del cielo, dejó su gloria y se hizo hombre, tomando nuestra condición humilde y caída, para que nuestra condición humilde y caída intercambiar ese lugar con nosotros, vivió nuestra miseria, sufrió nuestras cargas y nos ofreció su realeza. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y por último, en el texto de Apocalipsis capítulo 5, en el mismo versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes. Pero ahora dice también ahí, ¿y qué? Y sacerdotes. O sea, nos redimió para Dios, nos hizo reyes para Dios, y ahora nos hace también, ¿qué cosa para Dios? Sacerdotes. ¡Wow, hermano! Eso es demasiado lo que ha hecho Dios para nosotros. Cuando hablamos de que Él nos ha hecho para nuestro Dios sacerdotes, estamos hablando, hermano, de que un sacerdote en el contexto bíblico tenía una mitra en la cabeza que decía santidad a Jehová. Estamos hablando entonces de santidad. O sea, recuerda, Dios nos tomó en el pecado. No éramos santos para nada, pecadores. Y ahora viene y nos coloca en una posición de santidad, y alabado sea su nombre. Qué profundidad saber de que Dios nos hizo, hermano, o nos declara justificados y santos para Él. Por eso Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, es un texto que dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oh, mis amados, pero no solo porque Dios quiere un reino de sacerdotes, de personas santas, sino que también tú y yo tenemos una gran comisión. Porque un sacerdote también intercede por el pueblo. Y es ahí la palabra sacerdote aplicado para nosotros, donde adquiere su carácter misionero, su carácter de proclamador del Evangelio. Porque un sacerdote intercede, un sacerdote trabaja para Dios y para los demás. Y todos saben, todos somos llamados a ser sacerdotes de Dios. Porque aquí nos dice, el sacerdocio solo es para los pastores que la Unión Española le paga. El sacerdote de los creyentes, todos somos sacerdotes, todos estamos llamados a ser santos y al mismo tiempo proclamar el Evangelio de la salvación. Mis amados, qué bueno, porque este Cordero inmolado, en primer lugar, nunca olvidemos, alabado sea el nombre de Dios, porque nos ha
redimir. En segundo lugar, nos ha hecho reyes. Y en tercer lugar, nos ha hecho sacerdotes, consagrados para Dios. El 23 de marzo del 2018 fue un día triste para la región de Treves en Francia. Aquel día, Arnaud Beltrame, un teniente coronel de la gendarmería francesa, y traduzco el término gendarmería, no es más que una persona encargada, un oficial de un cuerpo militar que depende tanto del Ministerio Interior como de las Fuerzas Armadas de ese país. En otras palabras, a diferencia de la Policía Nacional, que tiene que ver con la parte civil, el de la gendarmería más bien es un estatus militar como tal. Y este hombre militar, por llamarlo así, militar es ese nombre raro que en Francia se conoce, como les acabo de mencionar, cambió su vida por una rehén en un comercio, en una tienda, en un supermercado de ahí de esa región. Un terrorista que ya había asesinado en la calle a un conductor y había provocado varios heridos en la calle, se introdujo en este supermercado donde estaba Arnaud. Ya había matado 2 personas y había herido 1. Y había tomado rehenes y él estaba allí. Y él se ofreció, cambió con la chica que era rehén. Pero hubo una estrategia con el móvil. Lo dejó encendido para que la policía escuchara todo lo que estaba sucediendo dentro del supermercado. Y tan pronto, cuando la policía escuchó por el móvil de él unos disparos, entraron rápido y mataron al atacante. Pero lo que no sabían era que minutos antes el atacante había golpeado firmemente con un puñal en la espalda a este hombre y después le había disparado, muriendo él al día siguiente en un hospital. El presidente Emmanuel Macron lo describió como el héroe caído y en homenaje póstumo fue ascendido como coronel y recibió la orden de la Legión de Honor. Mis amados, cada noche te he contado una historia, no sé si te has dado cuenta, de alguien que ha puesto su vida por otra persona. Y es que bien, reflejan en mínima escala, quizás como el santuario terrenal, mínima escala del celestial, en mínima escala de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Yo pregunto acá en esta noche, ¿cuántos los presentes quisieran decirle: Jesús, gracias porque tú me has redimido para Dios, porque tú me has hecho rey sin yo merecerlo, me has dado un estatus inclusive similar al tuyo, no siendo por supuesto ni siquiera igual a ti, y nunca lo voy a hacer. Tú eres Dios, no soy hombre, soy pecador, tú me redimes, tú eres perfecto. Pero me colocas ahí, me sientas en tu trono, yo no merezco ese puesto, y aún así me tomas de lo andrajoso, de la pudedumbre, y me vistes con ropas de gala, me pones la mitra de santidad en mi cabeza y me ves como un sacerdote. Hay alguien en esta noche, hermano, que levantando su mano al cielo quisiera decirle: Señor, gracias, gracias, gracias. Hay alguien ahí en la habitación, no sé, en tu casa, en la comodidad, que me estás observando
y también quieres levantar tu mano allí al cielo. No sé, a lo mejor eres el único cristiano adventista en tu hogar y tu esposo te mira y ve a alguien levantando una mano y dirá: mi esposa se volvió loca, o mi esposo se volvió loco. ¿Qué haces levantando tú solo la mano, mirando? ¿Qué estás mirando? No sé, pero no tengas pena, no tengas vergüenza, porque esta decisión no tiene que ver con tu esposo que te mira, que se burla de ti, tiene que ver con Dios. Hay alguien, hermano, que colocándose en pie nuevamente como ayer, quiere decirle: Señor, gracias, gracias por lo que tú has hecho conmigo. Quieres colocar tu mano en el corazón como hicimos los otros días allá en la iglesia del sur. No sé si lo hiciste en tu casa, si viste ese sermón o no, pero si no lo hiciste, entonces hoy es tu noche, lo puedes volver a hacer. Oramos, hermano. Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque tú eres aquel corderito inmolado que nos has redimido para Dios. Pero no solo eso, sino que también has conquistado nuestro corazón y nos das un estatus que no merecemos, como es el de reyes. Pero no queda allí todo, sino que también nos hace sacerdote para ti. Y nos presenta como tus más lindos y preciados tesoros que has conquistado. Y es por eso que eres digno. Ante el universo entero, somos tu mayor conquista, tu mayor alegría y tu mayor gozo. Y no lo merecemos. Pero aquí estamos, Señor. Tú conoces cada quien, cada decisión que se hace en el corazón, cuán seria es. Toca, Señor, toca nuestras vidas y corazones y levántanos en el nombre del Cordero. Y es en el nombre del Cordero que terminamos orando. Amén. Amén. Hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Es mi más sincera y grata oración. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús.